tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Nuestro Espíritu, como cada viernes, en una cita que tenemos con ustedes para alimentar precisamente nuestro interior, nuestra alma, fortalecernos como seres espirituales que tenemos una experiencia humana. Y nos acercamos, por supuesto, al amor de Dios y a esa eternidad de la cual estamos en espera. Bien, y pues hoy tenemos un tema, no sin antes saludar al Padre Cosme. ¿Cómo está, Padre? Muy buenos días, Cosme Andrade. gracias a Dios. También al Padre Tony. Bendecido. ¿Cómo está? Bendecido, muy bendecido. Qué bueno. Tony Franco con nosotros también. Y pues bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es muy polémico, muy interesante, muy actual, porque ahora pues con tanta información a la mano, con tanto clic que en segundos tenemos mucha información, tantas dudas, tantos jóvenes que se preguntan qué onda con Dios, qué onda con las religiones, yo no quiero una religión, se decepcionan a veces de los sacerdotes, de la misma iglesia, de todas las iglesias, porque pues en todos lados se cuecen habas, como dicen, pero ¿cómo lograr ese respeto entre las diferentes credos, entre las diferentes iglesias? ¿Cómo podemos comenzar esto? Le doy lectura a su escrito y nos arrancamos con este tema tan polémico. Adelante. Sale. Bueno, pues esto es de San Lucas, del capítulo 9, versículo del 49 al 56, y tenemos pues la reflexión del Padre Cosme. Cuando alguien que no es de los nuestros, ni piensa como nosotros, pero actúa en nombre de Cristo, no debemos impedirle por ningún motivo que siga con tal actitud, porque Él lo hace para dar gloria al Señor y está a favor de nosotros. Cuando vemos que hermanos cristianos que no vienen a formar parte de nuestra comunidad eclesial, pero en nombre de Cristo realizan grandes maravillas, debemos orar para evitar que nuestro orgullo nos impulse a desacreditarlos y para que la humildad nos lleve a dar testimonio de que Cristo nos invita a tender puentes y a derribar murallas. Cristo no es causa de desunión, sino de unidad, de fraternidad, de comprensión y de inclusión. Incluir a estos hermanos en nuestras oraciones nos hace cristianos que aman y comprenden, que aman y no excluyen, que en su humildad, en vez de restar, suman y multiplican. Verlos y tratarlos con amor y no con indiferencia y desprecio nos hace más aceptables al mismo Padre Celestial y nos convierte en verdaderos apóstoles que saben oír, comprender y aprender de todos ellos. Un verdadero cristiano sigue el consejo del gran apóstol San Pablo: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esto es en la primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 22. Pues bueno, comenzamos con este tema, Padre. Muy bien. Definitivamente el ver el concierto, o vernos todos inmiscuidos en el concierto universal de las iglesias de Dios, es tener la capacidad de aprender cada día. Porque si yo me quedo con mi miopía, con mi corta vista, y solamente me quedo con el concepto de mi propia iglesia, y no salgo a visitar a las otras iglesias, ¿qué significa? Que me estoy empobreciendo, me estoy encerrando. Hace falta que yo me abra, que tenga ese espíritu de apertura, no porque me sienta incompleto, no porque sienta que mi iglesia está incompleta, no, sino sencillamente porque tenemos la plenitud de la gracia, que es lo más importante. Tienes la plenitud de la gracia, acércate a los demás. Tal vez te vayan a convencer si no estás convencido de lo tuyo, ¿verdad? Pero cuando tú vas seguro y exclamas como el apóstol San Pablo: sé en quién he creído, en Cristo. Entonces mira, tú puedes escuchar a 1000 personas, a 1000 hermanos hablar de un mismo tema, pero tú sigues en lo tuyo, pero estás enriqueciéndote más. Es el detalle, porque encerrarnos es enclaustrarnos, es empobrecernos, es hacernos
insignificantes ante los mismos ojos de Dios. En cambio, cuando tú te abres, eres grande aún ante los ojos del Altísimo, porque ve tu buena voluntad de ir a dar testimonio de que Cristo está presente en ti y en los tuyos. Vas a dar un fraterno abrazo a tus hermanos para decirles que oras por ellos, y ora por ellos de verdad, y ora con ellos también. ¿Para qué? Para que ese testimonio nos lleve a tender puentes, a evitar hacer más murallas. Vemos cómo Trump quiere hacer un muro, una muralla tremenda, como imitando la muralla china. Nosotros no queremos muros, queremos tender puentes. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo sea una. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una iglesia. Pero cuando yo me encierro, hago o volatilizo la iglesia. Hago 1000 iglesias. Y todas pretendiendo ser la misma, pero contradictorias entre sí. En cambio, cuando yo salgo, tú sales, salimos nosotros al encuentro de los hermanos, es cuando Cristo se alegra, porque sabe que estamos condescendiendo con los demás, sabe que estamos aprendiendo de los demás, sabe que somos mansos y humildes de corazón, y por eso, y como tenemos el descanso en nuestras almas en Él, por eso tenemos capacidad de salir a buscar al hermano, no para hacer lo que piense igual que yo, no, para respetarlo y aprender de él, para respetarlo y apoyarlo en lo que yo pueda hacer, para que así el amor de Dios sea más grande y la gloria del Señor sea más estrepitosa ante los mismos ojos del Altísimo, porque cuando yo hago mi alabanza, somos un puñado de 50, 60, 100, los que sean, o 1000, ¿verdad? Pero cuando haces un coro de 10,000, cuando haces un coro, una alabanza de 50,000 personas que alaban al Señor, conmueve a los mismos cielos, porque hay apertura. Dice el mismo Señor: me complazco en estos hijos míos porque están haciendo realidad lo que yo siempre deseé, que todos sean uno, que se unan en una sola alabanza, que no se crean, que no se crean que ellos son los únicos. Ya no tengo un pueblito escogido, tengo un pueblo escogido que se llama Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, y en esa Iglesia de Cristo quiero ser glorificado. Allí quiero ver que se anuncie mi evangelio, palabra de gran poder, palabra que hace surgir de la muerte a la vida, que trae a la gente del no ser al ser, de la pobreza a la riqueza, del no tener a Dios a ser efusivos en Dios. Eso es lo importante de salir al encuentro de las demás iglesias, no para hacer una macroiglesia, no para amalgamarlos y decir, ahora el supremo pastor voy a ser yo. No, de eso no, nunca. El que quiera ser el mayor, que dé testimonio, siendo el servidor de todos. Cuando veamos que hay un líder que es capaz de dar el testimonio que Cristo quiere que se dé, que sea el servidor de todos, como Cristo lo hizo lavando los pies de sus discípulos, es entonces cuando la obra son amores, es cuando nos convenceremos, cuando comprenderemos que por fin ha surgido un líder capaz de unificarnos. Pero ese líder va a ser respetuoso de los demás, no va a querer que adores como él adora en su iglesia, sino que todos seamos santas iglesias de Dios, unidas todas, pero cada quien de su forma peculiar de adorar y de alabar al Señor. Así es. Pues ahora escucharemos al padre Tony y le quisiera preguntar cómo darnos cuenta que la gente no es charlatana, o sea, que no utilicen el poder del evangelio o el hablar de la palabra y saber identificar que no es un charlatán que se escuda en nombre de Dios. Cuando el Señor muere, que desde luego muere su parte humana, porque Dios no puede morir, muere Jesús y se va al cielo, ya integrada la divinidad. Cristo y Jesús se van al cielo. Deja una herencia. Los discípulos, los apóstoles. Pero cuando los apóstoles mueren,
también dejan una herencia. Dejan un documento que se llama la Didache. Ese documento da cláusulas o parámetros para distinguir entre el auténtico cristiano y el que no lo es. Actualmente contamos con muchos medios de expresión, se llaman los medios, ¿verdad? Precisamente. Y vemos con profundo asombro que hay predicadores, no importa la denominación, que agrupan o aglutinan millones de oyentes. Y decimos, ¿cuánto éxito tiene este predicador? El problema real y sencillo es que si aplicamos la Didache, que dice a su letra, si alguien viene y te habla de Cristo, dale gracias. Pero si después de hablar de Cristo te pide dinero, no le creas. Quiere decir que da un parámetro, da una medida para saber cuando alguien es charlatán. Y vemos que todos estos grandes predicadores, cuando termina, manda dinero. Esta organización necesita que tú vas a ser santos y me mandas dinero para que yo extienda la obra y tengo millones de estos, millones de los otros. Y están hablando de millones eternamente. Pero real y positivo, últimamente son farsantes. Son gente que está jalando agua para su molino. Hace algún tiempo se dio un fenómeno de los que esporádicamente suceden. Me invitaron a una iglesia y cuando entré a la iglesia me dieron una bolsita de plástico y me dijeron, es para que vomites. ¿Qué? Yo sí, me dice, porque cuando el predicador venga te va a imponer las manos, te va a sacar demonios. ¿Sacar demonios? Yo no tengo ninguno. ¿Cómo no? Me dice, los tienen escondidos, vas a ver cuando venga el predicador. Tu abuela, le dijo, yo no tengo ni un microbio de estos, soy salvo, Cristo habita en mí, no tengo ningún demonio. Pero yo vi con asombro que todos iban con su bolsita, y cuando empezó a predicar el hombre y determinados pasajes, vomitaban en la bolsita. Y me dijo mi amigo, esto que ves es una nueva actitud del Señor para con su pueblo. Está limpiando a su pueblo. Ajá. Si vomitas, ¿estás limpio? Sí. Pues yo no veo que diga eso nada en la Biblia. Todo esto es espiritual. La limpieza es espiritual. Puede venir una persona bien rasurado, bien vestido, con zapatos muy buenos y presencia increíble, y estar como el retrato de Dorian Gray. Podrido. Su actitud es de poder. Me dijo mi amigo, mira, es un predicador de Guatemala. Tiene aviones. Tiene un edificio de 13 pisos. Tiene un estacionamiento para 1000 coches, tiene autobuses y tiene hasta su propio avión. Ese sí es un pastor de éxito. Sí, lo mismo que un narcotraficante. ¿No me has dicho hasta ahorita que tiene un albergue para pobres, que está costeando a niños para que terminen su educación? Que tiene un comedor para pobres? Nada he visto que dé indicios de espiritualidad. ¿Tiene aviones? Sí, también un narcotraficante tiene aviones. Tiene dinero, el dinero del mundo. Pero está podrido. Y esas audiencias tan grandes, es un circo. Yo vi uno de esos predicadores que puso una Biblia en el suelo y digo, ¿a qué no puedes brincar esa Biblia? Y llegaban los paleros y hacían como que iban a brincar. No pueden, porque había un muro allá. Digo, lástima que no me invitó. Yo hubiera levantado la Biblia y me la llevo. Es puro cuento
Así es como me doy cuenta cuando un predicador es falso. Aplico la didache, aplico el testamento de los apóstoles. Muchas gentes nos han tachado a los evangélicos, sobre todo a los pentecosteses, de pegar de gritos, de mostrar sus emociones, de ser gente inculta, de mil cosas. Pero una cosa es segura: somos nosotros iglesia histórica. ¿En qué se diferencia una iglesia histórica de una secta? Aplicamos la regla. Simple y llanamente, si podemos recitar el credo apostólico del principio a fin, y esta es nuestra regla de fe y de conducta, eres iglesia histórica. Hay denominaciones que se dicen grandes iglesias, y lo son, pero no son cristianas. Niegan a Cristo, niegan a la divinidad de Cristo, y son iglesias muy famosas, y con mucho dinero, y tienen grandes edificios, y tienen coches, y tienen esto, y tienen lo otro, pero están podridos por dentro, porque negar la divinidad de Cristo, lo dice Pablo: quien cree en el Hijo tiene al Padre y tiene vida eterna, porque esta es la voluntad del Padre, que creamos en el Hijo y que obedezcamos al Hijo, y es el Espíritu Santo el que nos da medios para ser un verdadero cristiano. Comentamos en voz baja hace un momentito que cómo podemos entender que una persona sea cristiana integral. Real y positivamente nosotros predicamos que no hay altibajos en la vida de un cristiano. Los cristianos vamos para arriba, como una famosa línea aérea, para arriba. No es el vuelo del cristiano rasante a una misma altura, o bajo, o caído, sino para arriba, siempre, siempre. Wesley decía que la santidad perfecta es cuando nos muramos, mientras estamos en camino, mientras estamos aprendiendo, mientras pecamos. Pero dice la Escritura que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, puedes vivir en gracia, puedes vivir sin pecar. Y aplicamos la regla otra vez: si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces pequé, Señor Jesús, en tu nombre bendito, perdón. Y es automático el perdón. El Señor no se cansa de perdonar. Hace 8 días estábamos hablando de una de las características de Dios. Dios tiene carácter, tiene características. Y hace 8 días en mi devocional real y positivamente entendí ese calor, esa ternura que nace del amor del Señor. Se siente. Sabes cuándo estás caminando con Él. Sabes cuándo su gracia te toca. Y esto no es momentáneo, es para que vivas en gracia. Me decía un amigo: ¿puedes vivir 1 minuto sin pecar? Sí. ¿Y 2 minutos? También. ¿Y 10 minutos? ¿Y 1 hora? ¿Y 1 día? ¿Y 1 mes? Sí se puede. La medida que nos da el Señor es muy sencilla: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y todos somos perfectos en Cristo. Cristo me perfeccionó. La sangre que derramó el Señor me limpia, me lava, y soy santo. Y no santo sin pecado, sino santo escogido para ser salvo. Y esto es para todos. Algunas denominaciones apuntan que los justos
están ya en el conocimiento del Señor. Nuestra iglesia dice que no. La justicia es para todos. Y es fácil. Vamos al Evangelio, vamos a lo que dice el Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la selección de Dios? Dios nos está seleccionando a todos para ser salvos, nos está seleccionando a todos para su rebaño. Nadie es Dios S.A. No tenemos la concesión absoluta de Dios. También los demás hermanos tienen. El otro día se armó una discusión disque teológica. Los católicos se van al cielo. Claro que se van al cielo, y algunos evangélicos no. No tenemos nosotros la potestad de decir quién se va o quién no se va. Cada quien sabe en su corazón cómo está actuando y tiene que rendirle cuentas al Señor. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque realmente vemos que sí, de alguna forma, Cristo nos ama, pero sí hay que hacer un gran trabajo interior, hay que hacer una introspección. Esas introspecciones tienen que ser a diario, Padre Cosme. ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Cómo saber que estamos en condiciones para evangelizar, para hablar del Señor? ¿Cómo podemos hacer esos ejercicios espirituales diarios? Primero, yo creo que estar atentos a la divina palabra. Pero antes de estar atentos a la divina palabra, hay que invocar la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien te ilumine, te conduzca a una lectura perfecta, para que comprendas, no medio entiendas, que comprendas bien, que este mensaje se dirija a ti en lo personal, y cuando tú lo digieras, tú vayas y lo anuncies a los demás, que no te hagas solamente eco para ti, que lleves ese mensaje a los tuyos para empezar, porque la salvación empieza en casa. Los de tu casa se van a salvar porque tú les anuncias el Evangelio, ese Evangelio que tiene poder, que tiene capacidad de levantar a la gente, de hacerla resurgir, de hacerla resucitar, ese Evangelio que sana las heridas, que sana a los enfermos, que sana a las almas deprimidas, porque el Evangelio es el antidepresivo mayor. Y además, cuando nosotros ya estamos en esa oración y en esa escucha atenta de la divina palabra, es cuando el Espíritu Santo se derrama abundantemente en ti y en los tuyos y te impulsa a anunciar el Evangelio a los demás. ¿Cómo? Primero con el ejemplo. Obras son amores, no buenas razones, ¿ve? Cuando tú vas y predicas con tu ejemplo de vida, no vas a decir, vean cómo vivo yo, no, sencillamente que te vean cómo vives tú. No te exhibas, no presumas, no vayas a hacer espavientos de cómo es tu vida con Cristo y en Cristo, ¿no? Sencillamente, si te lo piden, sí, habla, pero habla con la verdad y en honor de la verdad, porque honras a la verdad sabiendo que la verdad está en tu interior y es Cristo, es Dios. Entonces, si honras a la verdad, al que es camino, verdad y vida, que está y mora dentro de ti, es cuando tú ya estás capacitada para anunciar el Evangelio. Pero déjate conducir por la voz del Espíritu Santo. No hagas lo que tú te imagines, haz lo que Él te indique. Señor, manifiéstate. Señor, dime qué quieres que haga. Estoy a tus órdenes. Y cuando tú dentro de tu iglesia, de los parámetros de tu iglesia, allí te mueves y anuncias el Evangelio en público y en privado, es cuando estás cumpliendo con lo que Dios te está ordenando. Porque obedecer a Dios es el hagas, Señor, tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve y al conocimiento de la verdad se adelante. Pero ese adelantamiento va a depender de nosotros. Si nosotros anunciamos el Evangelio con esa actitud optimista, alegre, es cuando la gente va a venir. Porque si yo estoy una persona de por sí triste, deprimida, apachurrada, además devaluada en mi yo, ¿qué cosa hago? Pues miren, les anuncio el Evangelio, palabra de gran poder. Mira, cállate la boca,
Estás hablando tú, permite que hable Dios en ti. Cuando habla Dios en ti, es otro cantar, es otro el resultado, es otro el acontecimiento que se lleva a cabo en ti. Sé trascendente y para ello permite que Dios te mueva a ti. No te muevas tú antes de que Dios te lo ordene. Que Él te ordene, te impulse. ¿Qué hizo con San Pablo? Una vez que San Pablo le impusieron las manos, le quitaron la ceguera, inmediatamente no se puso a predicar. Estuvo como un manso cordero. Estuvo con Ananías, subió a ver a Pedro y a los demás apóstoles y después se dedicó a predicar, pero primero estuvo digiriendo aquel golpe de gracia que Dios le había dado, ese cañonazo tremendo. No de inmediato se puso a predicar, no. Primero hay un proceso. Ese proceso es rumia, digiere el mensaje. Una vez digerido, ni te preocupes. El mismo Espíritu te va a impulsar a que lo hagas y el momento oportuno es el de Dios, no el que tú te imaginaste. Pues realmente Pablo, que fue gran pecador y tuvo esa transformación, y nos invita pues a tener esa transformación, ¿no? En el interior. Pues bueno, como todos los días el tiempo, bueno, todos los programas, de repente el tiempo nos gana, nos apremia y podríamos seguir hablando de esto, que por supuesto seguramente continuaremos el viernes que viene, y pues vamos a puntualizar lo más importante de lo que pudimos aprender el día de hoy a través de las voces de estos dos padres. Uno de ellos es el aprender cada día en visitar y enriquecernos con la apertura en las iglesias, con la plenitud de la gracia, enriquecernos entre hermanos del mismo tema que nos une, que es Dios, que es el amor de Dios, de nuestra buena voluntad, donde todos somos hermanos y podemos orar unos por los otros. Tender puentes en las iglesias de Cristo. Hay que ver en qué convergemos, qué es lo que nos une. Buscar al hermano sin imponer, respetarlo y aprender de él para alabarlo, así hacer un gran coro elevado al cielo, todos en uno, en una gran alabanza en la iglesia de Dios y de Cristo anunciando el Evangelio. Hay que ser humildes para poder unificar, para ser respetuosos de las santas iglesias de Dios. Dejaron un documento los apóstoles que nos dan esos parámetros para distinguir de la gente que es correcta al predicar. El que nos habla de Cristo no cobra como predicadores, o para que estemos muy alertas, que no nos pidan ningún peso. Simplemente es dar un buen ejemplo y hablar del Señor. Es una alerta de que son farsantes estas personas. La limpieza debe de ser espiritual, no es una fachada de poder, no es una fachada presuntuosa. Que se vea que tienen el apostolado, un apostolado como albergues, que se vean las obras realmente de lo que están predicando, albergues para niños, para ancianos. Hay que estar alertas de esos cirqueros y de cuentistas cuando los predicadores son falsos, tienen esas características. La iglesia histórica aplica la regla, el credo apostólico: hacer y no decir, predicar la divinidad de Cristo para creer en la Santísima Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, para ser un cristiano integral. Vamos creciendo para arriba siempre. Todos somos perfectos en Cristo y así somos santos escogidos para ser salvos. La justicia es para todos, la salvación empieza en casa, esto es muy importante para quienes somos cabezas de familia, hacer del Evangelio que nos saca de esas depresiones que a veces caemos con la vida diaria, con la vida cotidiana, con nuestras actividades, en depresión, en desgano, en apatía por la vida. Pues debemos, al contrario, de ser alegres, de poder jalar a nuestra gente de esa manera. El Espíritu Santo nos impulsa a dar buenos ejemplos en la vida y que nos vean con verdad, como vivimos en honor a la verdad, camino de amor y de vida. Así estaremos capacitados para evangelizar, que estos son los tips que debemos de tener siempre. Y estar a las órdenes del Señor, ser en público y en privado, y aceptar la verdad y la voluntad
del Señor que depende de nosotros. Hay que ser alegres, valorarnos, que hable Dios en nosotros para dar un buen resultado y así trascender. Bueno, pues eso fue lo que logré captar de como resumen en este programa. Dios los bendiga a todos. Nos veremos el próximo viernes, si así lo permite Dios. Así es, que seguramente así va a ser. Gracias a todos ustedes, se despide su amiga May Cuevas y gracias, padres, por estar con nosotros y tenemos cita el siguiente viernes en nuestro espíritu. Amén. Amén.